El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca a mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse unos minutitos, queridos hermanos. Primero que nada, quizá para nuestra reflexión de hoy, tengamos en cuenta que llama mucho la atención la fuerza que tiene la palabra de Dios para cambiar la vida del que la escucha, la acoge y la sigue. Estas tres cosas son importantes para poder dejar que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. A veces hacemos intentos casi fallidos a la hora de introducirnos en la palabra de Dios, porque queremos leer la palabra de Dios como si fuera un cuento, como si fuera una novela, como si fuera una fábula. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida, pero primero hay que escucharla, hay que acogerla y hay que seguirla. Había un santo, yo creo que les he dicho en alguna otra ocasión, que ya era de avanzada edad y le preguntaron en una ocasión, le dijeron: «Oye, tú con la edad que tienes, ¿tú lees la Biblia todos los días?». Y dijo aquel hombre: «Yo la leo todos los días». Y le dicen: «Con la edad que tienes, seguramente la has leído ya unas 3 o 4 veces, ida y vuelta». Y dijo el hombre: no la he leído toda». «¿Pero cómo? Si dices que lees la Biblia todos los días, ¿cómo va a ser posible que no la hayas leído ya toda?». Y dice: «Es que cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, no cambio de página hasta que no he hecho vida lo que he leído». Y ese es un tema importante para nosotros, porque a veces hemos leído la palabra de Dios revés y derecho, pero el tema no es tanto leerla, el tema es acogerla y vivirla, el tema es acogerla y compartirla. Eso es lo verdaderamente fundamental a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, porque solo en esa medida la palabra de Dios comienza a hacer su efecto en nosotros.
La parábola del sembrador dirá un poco sobre eso, ¿verdad? Pero hoy pues no vamos a hablar de la parábola del sembrador porque no es el evangelio de hoy. Ya en su momento platicaremos de eso. Pero hoy llama profundamente la atención la primera lectura que estaba tomada ¿de dónde? ¿De dónde? De Isaías. ¿Qué decía de Isaías? Cuéntenme algo que se les quedó. Tuvo una visión, y en la visión ¿qué vio? Ángeles. Fíjense qué importante es esto. Isaías contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios. Habían serafines, ¿verdad? De 6 alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Eso decían los serafines. Veía, y entonces aquel hombre, Isaías, ve la gloria de Dios. Ve algo que jamás pensó ver en su vida. Y entonces cuando lo ve, se asombra y dice: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo Isaías que era? ¿Un hombre de qué? Vuelva a ver al que tiene al lado. Solo véalo, no le va a decir nada. Solo véalo. Ahora regrésese aquí, véame a mí. Ahora haga un paneo así, vea a su alrededor, vea a todos los que están a su alrededor. Obsérvelos. Sí, bueno, muy bien. Fíjense que esto es sumamente interesante. Isaías, al ver la gloria de Dios, se considera indigno. Vamos, en este momento estamos situándonos en una experiencia que ha tenido Isaías. A Isaías Dios le permite contemplar su gloria, e Isaías se siente indigno. Dice: no, ¿y cómo voy a hablarle yo a un pueblo infiel si yo mismo soy infiel? ¿Cómo voy a hablarle a un pueblo que es pecador si yo también soy pecador? Yo tendría que ser un santo para hablarle a este pueblo, pero yo soy un indigno, soy el más pequeño de todos, no puedo. Es un poco el pensamiento de Isaías. Entonces, pero vemos más adelante, y entonces dice: después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas, y con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Qué cosa tan preciosa, porque aquel hombre debe de haber sentido que se liberó de tantas cosas que iba cargando en su vida. El ángel le dice: ya Dios te ha perdonado, ya Dios lo ha hecho. Y posteriormente, de inmediato, se escucha una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Una pregunta de Dios. Y entonces, claro, el serafín de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Purificó a Isaías por mandato de Dios. Dice: purifícalo. Y hay un tema bien interesante con una brasa, y le toca los labios. Tópese usted una brasa a los labios a ver qué le pasa. Sí, todo es metafórico. Todo es metafórico. Él estaba en una visión en ese momento. Y hay algo importantísimo. ¿Qué hace el fuego? La misma palabra de Dios dice que el fuego purifica.
El fuego purifica. El fuego modela. Y entonces Isaías es tocado con fuego para purificarse, pero ojo, también para que su corazón arda. Si su corazón arde, solo si su corazón arde, puede dar una respuesta generosa a Dios que pregunta. Vuelva a ver al que tiene al lado, por favor. Pregúntele, ¿tú ya has respondido a Dios? Fíjese, porque esto es importante. Y fíjese la pregunta que hace Yahvé, la pregunta que hace Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y como ya el corazón de Isaías ardía, había sido purificado y ardía, entonces él dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, aquí estoy, envíame. Entonces, claro, esto es importante. Su corazón ardía. ¿Tiene miedo? Sí, pero su corazón ardía. ¿Tiene miedo? Claro. Todo el que es llamado por Dios siempre experimentará un cierto temor. Por eso, queridos hermanos, cuando el Señor lo llame, por favor, no le digan que no, aunque tengan miedo. Y el Señor puede llamarnos de muchas maneras. A lo mejor el Señor puede llamarnos por medio del Padre que le dice, quiero encargarte tal y tal cosa. Ay, a mí me hace falta mucho para eso, dice la gente. No diga eso. No diga eso. Diga, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esa es la experiencia de Isaías. Fíjense cómo cambió de radical su postura. Primero dijo, aquí estamos en el mismo versículo. En el mismo versículo. Y cambia la postura. Primero dijo, ay de mí, estoy perdido. Y después dijo, aquí estoy, Señor, envíame. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, una pregunta que Dios hace. Entonces, la palabra de Dios es la que transforma el miedo en valentía. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos experimentado temor ante muchas circunstancias? Pero uno se encuentra con la palabra de Dios y agarra fuerza. Y uno dice, no, yo voy a creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dígale al que tiene al lado, la palabra de Dios es promesa para tu vida, dígale. Y sabe usted algo precioso que no sé si ya lo he dicho yo aquí, a veces lo digo. En la Biblia está escrito 365 veces, no temas. Una para cada día del año. Apropiésela. Una promesa. No temas. No teman. Entonces, es natural, pero la vida cambia cuando uno se deja tocar por la palabra de Dios. La vida ya no es igual. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, a lo mejor uno puede volver a caer en los pecados pasados. Probablemente sí, pero ya no peca igual. Ya no peca a gusto como pecaba antes. Ya no. Algo adentro le está remordiendo y algo adentro le dice, no está bien lo que estás haciendo. Antes lo hacía a lo mejor como si nada. Pero después ya no. La vida cambia. Usted y yo probablemente podríamos volver a lo pasado, pero la vida ya le cambió. La vida ya no va a ser la misma. Para usted y para mí ya no va a ser lo mismo. Y fíjense que algo similar de lo que le pasó a Isaías también le pasó a Pedro. Está narrado en el Evangelio de hoy. ¿Qué decía el Evangelio que había estado haciendo Pedro toda la noche?
pescando, estaba trabajando toda la noche. ¿Cuántos pescados pescó? 0, ni uno. Pobre hombre. Y andaba abatido, tenía que pagar los taxes. No tenía para pagar. Trabajó toda la noche. Y de repente, cuando ya estaba limpiando las redes, a Jesús se le ocurre subirse en su barca. Ya él había terminado la jornada. Y a Jesús se le ocurre subirse en su barca y le dice: despégala un poquito de la tierra, voy a predicar. Y después le dice: vamos mar adentro y echa las redes. Pedro murmura un poco: Señor, hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Y le dice: vea, trata de salvar un poco el asunto, pero confiando en tu palabra echaré las redes. No crean que confiaba tanto Pedro. Lo que pasa es que no quería quedar mal con él. No quería quedar mal. Pues dice: bueno, algo ya había venido escuchando de Jesús. No quiere quedar tan mal. Entonces, bueno, pero confiando en tu palabra voy a echar la red. Y se va. Dice: bueno, ya estamos montados aquí, vamos para adentro. Y se fue para adentro y echó las redes. Y de pronto va viendo aquello que era exagerado. Llaman a los hijos de Zebedeo y entonces vienen estos a ayudarles. Fíjense bien, cuando Jesús le permite ver su gloria con la pesca milagrosa, entonces Pedro se siente indigno. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí. Apártate de mí. No soy digno, no soy merecedor. De tantas cosas buenas no soy merecedor. Y cosa preciosa, igual que a Isaías, el Señor le hace una invitación. Aquí en Isaías fue en forma de pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Y con Jesús le dice a Pedro: a partir de hoy serás pescador de hombres. No te preocupes, ya estamos aquí. Apártate de mí que soy un pecador. Sí, y Jesús no le dijo: ay, sí, vete, aléjate, o me voy a alejar yo, mejor cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, se queda y le dice: a partir de hoy serás pescador de hombres. A partir de hoy la vida te va a cambiar. A partir de hoy ya no vas a pescar más de noche. A partir de hoy vas a pescar a plena luz del día. Ya no vas a tener que pescar en la noche. Ya no vas a tener que pescar en las tinieblas. En las tinieblas no vas a encontrar lo que yo te estoy encomendando. Pesca de día, pesca a la luz del día. Y esto es precioso. Le cambió la vida a Pedro. En un abrir y cerrar de ojos, ya no fue lo mismo. Claro, esto es importante. Pedro acepta aunque no entiende. Pedro todavía no entendía. Pedro caminó con Jesús y muchas cosas aún no las entendían. ¿Cuándo entendieron muchas cosas los discípulos de Jesús? A la luz de la Pascua. Cuando Jesús ya había resucitado. Ahí comprendieron muchas cosas, pero se fijan, aunque no comprendían, se fiaban del maestro. Caminaban, tenían temores, sí, pero caminaban. Escuchaban su palabra, la acogían y la seguían. Aún con temores, aún con dudas, aún con incertidumbres, seguían la palabra de Jesús. ¿Por qué? Dígale al que tiene al lado, por favor, vuélvalo a ver. Dígale: la palabra de Jesús hace posible lo que no es normal. Dígale. Se fija, hermanos, el miedo se transforma en alegría.
Ninguno, oiga bien, ninguno de estos dos personajes era un santo. Ninguno de estos dos personajes era un santo. Pablo, en la segunda lectura, ¿qué dijo Pablo? Pablo dice, ay, es que están las dos versiones aquí, pero ¿cómo? Que era un aborto, sí, pero yo quiero leérselos así bien para que no digan después que yo inventé. Aquí está, dice, finalmente, oiga bien, dice, se me apareció también a mí que soy como un aborto. Y oiga lo que dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Y oiga esta cosa preciosa, óigalo y acójalo en su corazón. Y oiga lo que dice Pablo. Y dice, sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Qué cosa tan hermosa. Vuelva a ver al que tiene al lado, por favor. Dígale, eres lo que eres por la gracia de Dios, dígale. No te creas el muy, dígale. Es el Señor, no tú, dígale. Fíjense que aquí San Pablo es muy lindo cuando uno comienza a estudiar a San Pablo, porque esto tiene conexión cuando San Pablo dice, ya no, por eso ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces es precioso, ninguno era un santo. Fíjense quién era Pablo. Ay, Pablito, ¿quién era? Saulo. ¿Quién era? Y el Señor se fija en él. ¿Quién era Pedro? Medio bélico. Y en él se fijó. Queridos hermanos, aterricemos estas ideas. Ninguno era santo. Perfección y santidad no es necesario para colaborar con Dios. No espere hacerse santo para seguir al Señor. No espere hacerse bueno para comenzar a responder al Señor. El Señor sabe de qué pie cojea usted y yo. Lo sabe. Ante el Señor no queda nada oculto, queridos hermanos. Nada. Pero entonces es importante que podamos escucharle. Eso es lo que sí es verdaderamente necesario, escucharle para que Él transforme nuestra vida. Mientras más cerca estemos de Jesús, mejor vamos a poder ver nuestra realidad. Mejor, más conscientes vamos a ser de nuestras faltas. Más conscientes vamos a ser de nuestros errores. Pero ahí, cuando seamos más conscientes, también ahí vamos a descubrir su amor y su misericordia. Y al descubrir su amor y su misericordia, escucharemos su llamada. Ahí escucharemos a qué el Señor nos está invitando. Y a todos nosotros, sin duda alguna, hoy en la Eucaristía el Señor nos está llamando. Descubra a qué y respóndale con amor, con generosidad, con un corazón abierto. Y recuérdese, escuche la palabra, acójala y sígala. El Señor hará el resto. Que así sea.